Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Patrimor al Aire, programa donde entregamos las herramientas e información para ayudar con los sueños y los objetivos financieros de las personas. El día de hoy les habla Constanza Baeza, asesora patrimonial en Patrimor, y nos acompaña Fernando Sleve, gerente de inversiones en Patrimor. Hola Conti, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Con Qué frío, pero todo bueno. bien. Sí, hace frío, hay que abrigarse. Bueno, el día de hoy tendremos una dinámica un poco distinta. Vamos a escuchar un caso, un llamado, y por otra parte también vamos a invitar a un asesor donde podremos compartir casos reales. Vamos a dialogar un poco, vamos a compartir información y espero que sin duda les pueda servir. Partamos. Vamos con nuestro primer llamado del día. Hoy nos espera una persona que nos va a hacer algunas preguntas. La idea es compartir su historia y tratar de ayudarlo lo más posible a lograr sus metas y objetivos. Así que vamos al aire. Aló, aló. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Daniel. Sí, muy buenos días. Buen día, Daniel. Así, ¿Nos escuchas muchas bien? gracias por... Sí, súper bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Todo bien, perfecto. Daniel, bueno, estamos acá con Fernando Sleve. Hola Daniel, ¿cómo Sí. estás? Hola, muy buen día. Gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Daniel, nuestro interés claramente es conocer un poco tu situación, que nos hagas algunas preguntas claramente. Yo creo que tienes muchas dudas, pero queremos conocer tu caso. Solamente sé tu nombre, así que la idea es que te puedas presentar un poco, contarnos a qué te dedicas, qué es lo que haces y claramente vamos a ir con el desarrollo interesante y vamos a tratar de sacar hartas cositas buenas e importantes, ¿ya? Perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel Gómez. Tengo 31 años. Ya. Actualmente vivo en la comuna de Ñuñoa con mi pareja y mi hija. Yo, bueno, soy en este momento profesor de colegio. Y me convoca a llamarlos hoy día, bueno, como muchas otras personas, queriendo un poco tener la opinión de los expertos, por así decirlo, con temas de deuda, ¿ya? Perfecto. Entonces, Sí, un tema delicado que a nadie le gusta. sí, es bastante complejo, uno prácticamente no lo habla con casi nadie, entonces, bueno, Y quita el sueño, aparte. agradecido de una cosa más. ¿Cómo? Y quita el sueño, te digo. No, por supuesto, o sea, tener que siempre como lidiar con este tema por sobre lo que uno realmente quisiera hacer, las metas, etcétera. Bueno, les comento, yo, por así decirlo, entré a trabajar de profesor, que para mí eso es como un hito importante, por así decirlo, hace 4 años, ¿ya? Ujú. Con ello me adentré en el mundo de la tarjeta de crédito, bueno, Perfecto. y sin tener como educación al respecto, me pasó que obviamente sobregiré, endeudé, me estresé y aquí viene el primer hito. Tuve una carga de 800.000 pesos, bueno, que rápidamente decidí tomar como un crédito de consumo para poder taparla e intentar ordenarla, ¿ya? Perfecto. Ahí, para, Que para eso entender no, bien, sí, ¿tomaste un crédito de consumo por estos 800? exacto. Perfecto. Pero no lo hice como desde la deuda, sino que como cualquier otro Un crédito motivo consumo, cliente un común. crédito libre, más que un refinanciamiento. Exacto, Ya. exacto. Ya, entonces estuve 2 años pagando 40.000 pesos que en lo personal, bueno, me costaron bastante, en fin. Salí de eso y igual mis problemas como de deuda no terminaban ahí, afectando mucho lo que es como la relación de pareja, etcétera. Y hoy día, bueno, ahí conocí a Francisco Ackerman, que también ahí con ustedes entiendo que tiene como una relación, etcétera. Me puse a estudiar, a aprender, ya. Hoy día cuento con mayor conocimiento, etcétera, pero volví como al mismo punto, o sea, sin poder como ordenarme realmente bien. De nuevo estoy endeudado y ahora estoy con 2 bancos, ¿ya? Entonces, a la fecha, contarles, debo más o menos como 1.700.000 pesos entre tarjetas de créditos y líneas de crédito, ¿ya? Perfecto. Y yo hoy día me remunero con 1.000.000 de pesos, Ujú. ¿ya?
aparte tengo ahí un pequeño emprendimiento, hago pan a nivel de barrio, etcétera, me genera aquí un poquito más, como 100 al menos, por entonces que rendimos 1.100.000 líquidos. Ya. Perfecto. Oye, y ahí Así todo, la no alcanza. primera duda, ¿estas deudas las tienes en tarjeta y línea y estás pagando el mínimo? ¿Cómo estás avanzando en esa deuda? ¿No estás pagando simplemente? Ya, primero, claro, yo te diría que desde el principio hay uno que con una de mis tarjetas, yo tengo dos tarjetas, estoy en dos tarjetas de crédito. Con una tuve que empezar a pagar el mínimo, ¿ya? Ya. Y claro, como muy fome ver que tú vas pagando ese mínimo, no sé, 30.000 pesos, que a las 2 semanas están de nuevo ahí en el mismo monto. Claro, porque al Exacto. final vas Y, pagando intereses rotativos que se te van formando exacto, más que el valor del capital. Y aparte con una tasa muy exacto. alta. Sí. Lamentablemente el pago mínimo, tanto de la tarjeta como la línea de crédito, tiene Exacto. tasa alrededor de un 35 anual. Y Sí, aparte es más de un 3% mensual. Y eso sobre el capital. Entonces al final se transforma en una bola de nieve de Mm. intereses que no te das cuenta y de repente ese millón se puede transformar en 2 millones en un año. Solo por los intereses. sí, Mm. exacto. Yo con esto, como voy por el mínimo, yo entiendo que no resuelvo nada, sino que voy, como por así decirlo, ganando un poquito de Claro, en el tiempo. fondo evitas caer Eh, en DICOM. ¿No? Claro. Es eso. Pero igual claro, Claro, ahí la solución más rápida, por ejemplo, es pensar en refinanciar en otro crédito de consumo que absorba todas estas deudas. Y tratar de quedar con una ya, cuota algo, parecida, por ejemplo, a lo que estés pagando hoy día de mínimo. Por ejemplo. a eso es lo que yo quiero ir, a eso es lo que yo quiero ir. Bueno, ahí después que fui estudiando, aprendiendo, me conseguí una buena planilla de Excel como para hacer los ejercicios mensuales Ujú. de ir anotando los gastos, el fijo, el variable, el deuda, etcétera. Y claro, después de varios años he podido ver justamente como los montos reales, ¿ya? Ujú. Así y todo, eh, no me alcanza con lo que me estoy remunerando, entonces ya, aquí voy como a los dos temas importantes que quiero conversar con ustedes. Primero es, claro, si no tengo como en este momento una entrada que realmente me alcance, sí, pues tengo que entonces buscar cómo poder generar más lucas, ¿cierto? Exacto. Eso por un lado, porque en el fondo igual, ya, y con eso pasando al punto 2, en el fondo es como eh, distintos instrumentos como para poder solventar esta situación. Ya, por ejemplo, vi acá en el banco un crédito de consumo por 2 años también. Tomé unos pantallazos porque, por ejemplo, no sé, voy simulando 2,5 millones de pesos y me dice una tasa mensual de 2,8, ¿ya? Ujú. En el cual voy a terminar pagando casi 2 millones, 4.800.000. O sea, de 2.500.000 a 4.800.000 es bastante más lo que yo pagaría si lo tomara, ¿cierto? Claro, pero igual sigue siendo. Es que ahí la tasa es alta. Ahí, primera recomendación: hay una página muy buena para comparar créditos de consumo que se llama Compara Online, donde ahí te ¿Ya? salen todas las Súper. alternativas de los bancos. Obviamente es lo que se dice la tasa de pizarrón, sin descuentos, sin promociones, sin nada. Y esa es una muy buena alternativa para ver qué banco te puede dar al monto que estáis buscando tú la tasa más baja. Eso es lo ¿Ya? primero. ¿Ya? ¿Me repite Segundo, el nombre? compara online. Todo junto. Ya, vale. Súper. Y ahí uno puede comparar los créditos de consumo. Y también está en el CERNAC. Si te metes al CERNAC, también tienen un comparador de créditos de consumo. ¿Ya? Entonces ahí lo primero. Lo segundo es que el crédito de consumo muchas veces viene con seguro. Seguro de gravamen, seguro de invalidez, seguro Claro. doble seguro, y ahí les gusta mucho a los bancos meter varios seguros. Entonces ahí también la alternativa es cuando estés viendo esto, ve bien la tasa limpia con la tasa con seguro. Porque en algunos bancos el seguro también lo puedes cambiar. No puedes eliminarlos hoy día los seguros, pero sí puedes sustituirlos por uno más barato. Entonces, por ejemplo, hay una página que se llama Penta Online de seguro, que ¿Ya? automáticamente ahí, por ejemplo, el seguro caro del seguro de consumo lo puedes transformar por un seguro barato de esta página y de esa forma te devuelven la prima del seguro caro del banco. ¿Ya? Entonces ahí hay otra forma de Ah, eficientar el consumo. Y tercero, muchas veces los bancos te castigan cuando son plazos muy cortitos en términos de tasa. claro. Entonces, por ejemplo, quizás para estos mismos 2 millones que se transforman en 4 a 2 años,
quizás van a seguir siendo 3 o 4 para 4 años. O sea, vas a terminar pagando el mismo monto, pero en más tiempo. Y de esa forma también te permite ordenarte más. De hecho, es lo que yo le sugeriría en este caso, Daniel. O sea, tengo otras preguntas entre medio, pero si nos enfocamos solamente en las deudas que comentaste, yo lo que te diría fuese justamente que buscaras un crédito para consolidar el capital total y lo sacaras al máximo de cantidad de cuotas posible. O sea, tú tienes que priorizar que tu valor de cuota hoy sea pequeño para que te quede mucha más holgura y más flujo para cualquier otra eventualidad, porque si no vas a vivir con lo justo, no te va a alcanzar ni siquiera por un chicle. Entonces, Claro. la idea es que te quede un valor de cuota pequeñito para que te quede capacidad de ahorro. Y con esa capacidad de ahorro vas juntando por otra parte y logras prepagar, ojalá antes de los 2 años, ese mismo crédito y de esa manera también te ahorras muchos intereses. Porque el miedo que la mayoría de la gente dice y piensa claramente es, ¿qué sentido tiene tomar un crédito a, no sé, 60 cuotas? Voy a estirar, voy a pagar más intereses, voy a estar 5 años pagando. Sí, una lata. Pero si tú eso te organizas bien y lo prepagas antes, te vas a ahorrar muchísimos intereses y claramente lo vas a reducir a 2 años, 2 años y medio, pero dándole prioridad también a tu flujo mensual, que hoy no vas a estar tan ajustado. Claro, ahí lo importante es que el segundo paso, o en verdad es el primer paso, que es justamente por donde te partiste tú, que es el presupuesto. Y ahí separar muy bien la parte de los gastos fijos contra los gastos variables. Gastos fijos que son clásicos de una persona es el arriendo, el supermercado, el transporte, ¿cierto? Colegio cuando obviamente uno tiene hijos y salud, obviamente también cuando uno tiene hijos tiene que pagar el seguro de los hijos. Y lo variable son cosas que de repente uno no se da cuenta y esos son los que normalmente te hacen mover más el flujo. Porque en general uno está bien calzado con los gastos fijos, porque si no, no podría ni siquiera vivir. Pero con los variables de repente uno tiene presupuestado X y llega un mes y dice, ya voy a ir a vacacionar no sé dónde y desordena todo. Me salió una emergencia, me desordena todo. Entonces cuando yo estoy muy al límite, esos variables que de repente se van dando, no todos los meses, pero un par de veces al año, me desordenan mucho. Entonces ahí la parte de variables también es súper importante como ser franco y mirar cuáles son los gastos que de repente se repiten y no son fijos del mes a mes, pero que sí aparecen de repente y te dejan descalzado. Porque al final, por lo que te estoy entendiendo, eso es lo que te pasa a ti. De repente hay al límite y de repente vienen gastos un poco más fuertes y te dejan descalzado. Sí, claro. De hecho, y eso como que se va sumando a este cúmulo, a este colchón eterno. Exacto. Y ahí va la primera pregunta que inicialmente te quería hacer. Actualmente, ¿con qué medio de pago financias esos gastos variables o tu día en el mes? ¿Efectivo, débito, tarjeta de crédito? Bueno, una vez que recibo mi sueldo, voy al tiro transfiriendo, pagando con eso. Y claro, hasta cierto punto donde ya no me queda, iba usando mi tarjeta de crédito o la línea de crédito. Mira, ahí hacía una pequeña bicicleta porque, claro, pagando, transfiriendo, ¿cierto? Pero antes de eso pagaba mi línea de crédito. Claro, pero en el fondo Entonces, ocupas tu y después sueldo volví a usar la misma línea. para pagar la deuda y después te quedas sin flujo, entonces tienes que volver a la misma bicicleta. Sí. Exacto. Ahí No, también hay un cambio bueno, de base, o sea, más que pedir el crédito también para cubrir las deudas, te va a ayudar para crear flujo de tu mismo sueldo, cosa que puedas comenzar a pagar tus cosas con débito. Claro. Sí, no, yo la verdad que de esta experiencia creo que soy de las personas que no pueden usar tarjeta de crédito. Porque en el fondo hay perfiles que se pueden, otros no, a mí no me interesa. Oye, Oiga, y en tu línea general, si tú sacáis toda la deuda hoy día y pensamos que estáis libre de deuda, ¿cuánto gastáis hoy día? Como 900. No, o sea, técnicamente si tú estuvieras ordenado, tendríais entre 100 a 200 de ahorro. Con suerte. Claro, pensando, o sea, los gastos fijos, los variables, ¿cierto? Todo. Sé todo. Yo digo, Tu estilo de vida. Lo único que ya hoy día, si te pesco a ti hoy día, lo único que no tienes hoy día es deuda. Por ende, mes a mes lo único que tienes que financiar es tu gasto mensual. ¿Cuánto es tu gasto mensual? Es como de 900, 850, por ahí. O sea, hoy día lo que te está comiendo la holgura es la deuda.
totalmente. Sí. Porque ese, si tú me decís que hoy día estás ganando 1.000.000, 1.100.000, estás ahorrando entre 100 a 200, al final, para hacer fácil el cálculo, es una tasa buena de ahorro. Entonces, Claro, el finalmente, caso es que ya no puedo ahorrar ahora. no, porque hoy día tienes que pagar la No, deuda, claramente. Pero claro, ahí va la recomendación de Constanza, que es mirar ese crédito a más largo plazo al principio para tratar de tener liquidez. Porque al final, lo voy a llevar a un ejemplo bien simple. Imaginémonos que refinancio estos 2 millones con un crédito a ujú, 12 meses, por ende va a salir la cuota a 200 lucas. Voy a estar pagando justito todos los meses, o quizás, de hecho, quedo descalzado, Mm. pero cualquier volatilidad en mis gastos me va a dejar de nuevo con deuda. Y vas a tener que exacto. acudir nuevamente Entonces, a al la final, tarjeta. seguramente tu plazo ideal va a ser alrededor de 48 meses de crédito para este crédito. Ojalá la tasa más baja. De esa forma te queda Claro. un porcentaje para ahorrar y eso ir juntándolo para un fondo de emergencia. Para que justamente y Ah, analizar muy perfecto. bien en el año, ser súper honesto y decir, ya, yo gasto 850, 900. Pero ¿qué gasto? ¿Qué mes se me escapan los gastos? Porque uno cacha el tiro, ¿qué mes gasta más uno? Y son siempre bien conocidos para todos. Marzo gasta uno más, Septiembre, septiembre gasta uno más, diciembre. en diciembre uno gasta O más, meses de febrero cumpleaños también. vacaciones, de repente muchos regalos, de repente uno no tiene metido en esos 800 si tenéis permisos de circulación o contribuciones o cosas por el estilo que finalmente son estos gastos extraordinarios, o de repente que uno tiene que llevar maestro a la casa, qué sé yo. Está intensa la vida. Entonces son cosas que uno como no las tiene presupuestadas, de repente aparecen y te dejan descolocado. Entonces para eso un fondo de emergencia, Claro. para tener ese colchoncito provisionado para estos gastos variables finalmente. Y ir construyéndolo en el tiempo. Mm. Entonces tú deberías tener como 3 líneas de gasto. Los gastos fijos, los gastos variables mensuales y los gastos variables anuales. Y tener más o menos visto cuándo son esos variables para prepararte en el año. O sea, tú ya partir enero, por ejemplo, y decir, yo tengo todos estos gastos variables en el año y yo ya los tengo ahorrados para gastarlos. Entonces no me va a mover, no me va a dejar Claro. endeudado esos gastos. Y si un poco más, Mira, lo tengo cubierto, no pasa nada. Pero lo que no, normalmente está pasa al súper revés, bueno. uno como ve un excedente, se lo gasta y de repente cuando llega el gasto más fuerte, no tenía la plata. Entonces, por ejemplo, si tú me Claro, decís, yo porque, gasto 800, 900 y gano 1, al final esos 200 me los gasto en otras cuestiones, no me doy cuenta porque finalmente se va rápido el capital. Y cuando llegó a ese gasto fijo fuerte, como yo no hice el trabajo de ahorrarlo, me tengo que endeudar. claro. ¿Cachai? ¿Les puedo hacer otra consulta? Por Obviamente. Estoy supuesto. jugando de tiempo, pero con esto yo creo como para englobar mi asunto. El tema de la compra de cartera. Porque Ujú. como comenzaba anteriormente, claro, ahora estoy con dos tarjetas que son diferentes entidades. Y entonces ahí, en mi pensamiento está que si yo me ordeno con una sola entidad, es mejor a que lo haga con dos. Sí, mucho mejor. Pero ahí no sé cómo funciona este tema de la compra de cartera, no sé si quizás te penalizan un poco, etcétera. No penalizan. De hecho, es mucho más ordenado hacerlo con un banco. Y para que tú estés tranquilo, en relación a lo que debes, a tu sueldo estáis bien. Porque finalmente hay dos ratios que uno mira como institución financiera. Es el apalancamiento, que cuántas veces tus ¿Ya? ingresos tienes en deudas de consumo. En el caso tuyo son 2 veces, que es un número relativamente sano. El tema tuyo es en la carga financiera que estáis desordenados. Porque como lo tienes en deudas de tarjeta, y eso no tienen una cuota, Ujú. sino es híbrido y no estáis pagando el mínimo, entonces está desordenado eso, ahí está el problema. Entonces tu problema no es de sobreendeudamiento, tu problema es de desorden de flujo. Ujú. Y para eso, para el banco, no es un Ah, riesgo. Por ende, te van a refinanciar bastante rápido. Va a decir, tú quieres pagar esto, listo. Y ahí la recomendación también es bajar los cupos en la tarjeta y bajar los cupos en la línea, para que no pases a cometer el error al final. O ya, derechamente sí, no, eliminar los perfecto, productos, entiendo. que también puede ser una alternativa. O dejar un monto muy Claro. chiquitito. Las líneas de crédito son un as bajo la manga, pero terrible. Yo las elimino Sí, porque a mí me es llamó la jugar con fuego. atención que me dijeran eso. Sí, es que cuando veo en esta semana los bancos, me dicen, no, pero usted tiene una deuda pequeña. Y para mí el interior es así, pero ¿cómo si no puedo Para ir con una esta persona deuda? puede tener, por ejemplo, hasta 7 a 10 veces su crédito en ingresos. O sea, tú podrías tener 10 millones y sigues estando óptimo o sano financieramente. Ah,
Entonces, por eso te digo que Ya. en términos de endeudamiento estáis bien. El tema es que estáis desordenados y eso hay que ordenarlo porque si no el riesgo es que esto que es un problema chico se transforma en un problema grande y ahí sí que ya estamos mal, ¿entiendes? Porque si dejas pasar Ya, tiempo, no perfecto. pagáis las líneas, no pagáis las tarjetas, esos 2 millones en cosa de un año pueden transformarse en 4 y de esos 4 pasar a 8. Y no te diste cuenta, ni Claro. siquiera gastaste más. Por puro desorden terminaste pagando más intereses. O sea, muy malo porque Claro. terminaste pagando más por intereses y ni siquiera consumiste. Porque por último te hubieras gastado la plata en un viaje. Claro. Entonces por eso hay que ponerle mucho ojo al orden. Ya pues. No, buenísimo. Esa es mi siguiente tarea. Voy a ver para que me lo pueda todo Sí, quedar en pero un solo es banco. súper solucionable, Daniel, tal como dice Fernando. Tienes que hacer un poco algunos ajustes, ordenar y claramente también la base, o sea, no dejes de replicar tus gastos, hacer flujos futuros, diseña, por ejemplo, tu planilla de aquí a finales de año, de cuánto es lo que tienes que pagar de aquí a diciembre y deja un presupuesto estipulado para gastos variables o cumpleaños, pero desde ya. Trata de respetar esos mismos porcentajes que tú te vas a dejar para justamente no volver a caer en estas circunstancias. Y ahí te invito porque Claro. nosotros recién sacamos en nuestra aplicación de teléfono y la página web una plataforma de presupuesto. Ojalá es que te ayude ahí también a llevar eso. Donde de hecho puedes hasta Bueno. sincronizar Con el banco. con el o sea, banco las sí. tarjetas para que te vaya dejando el cálculo automático y de esa forma más ordenado. Así que te invito porque es algo que lo lanzamos hace muy poquito. De hecho, yo lo vi hace poco y estaba buenísimo. Sí, es muy bueno. Porque muy pocas aplicaciones de gastos te conectan con los bancos o con el correo, así que está impecable. Bien. No, encantado entonces, Constanza, Fernando, muchas gracias. A ti, Como le digo, muchas gracias esto por es muy compartir. difícil hablarlo, Buenísimo, Daniel. así que no, gracias. Hay esperanza, no estás sobreendeudado. Todavía. Muchas O sea, gracias. tienes entonces. que hacer cositas, pero se puede. Así que eso, Daniel. Espero en algún momento volver a encontrarnos, tal vez, en alguna asesoría por ahí. Ya, Cuando pues, estés más muchas ordenado. gracias eso. Bien, Daniel. Un gusto, que estés muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Chao, que estés bien. Súper. Oye, me gustan estos temas. Sí, son buenos. Son buenos, lamentablemente pasa mucho. En Chile hay un déficit de educación financiera. Nos deberían enseñar a ocupar tarjeta, las líneas de crédito, todo al principio. Y bueno, es que la vida también está cara. Imagínate, uno con las planillas te alcanza lo justo. Hay que ser muy ordenado y con mucho autocontrol para no caer en este sobreendeudamiento. Y también acá en este caso es el parámetro de anclaje de que estar bien o estar mal. En el caso de Daniel, pensaba que está mal, pero en verdad no es un mal terrible. Y uno de repente muchas veces sufre de estrés financiero por pensar que está pasando un mal momento, siendo que en verdad no está mal comparativamente hablando y en rangos óptimos. Al final este caso estaba bien, solamente que estaba desordenado, era una cosa de orden y nada del otro mundo. Entonces muchas personas al no tener este punto comparativo se les hace más difícil o piensan que están mucho más mal de lo que realmente están, o de repente por el otro lado están más mal de lo que piensan y en verdad tienen que preocuparse, pero al final ese punto, el parámetro comparativo, que siempre es difícil, es clave. Entonces ahí también tener herramientas que finalmente te ayudan a la gestión de tus finanzas siempre ayuda a poder llevar mejor estas cosas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta información. Vamos viendo otros llamados a futuro. ¿Qué otras cosas podemos hacer también? Así es. Así que los invitamos a todos a un siguiente Patrimonio al Aire. Todos los que quieran comentar, que quieran dejar sus inquietudes en el mismo capítulo y las podemos ver en un capítulo misceláneo de preguntas. Bienvenidos. Así que siempre hay muchas dudas. Las finanzas personales son algo que de repente es tabú y a uno no le gusta hablarlo con personas cercanas y por eso creamos este programa para poder compartirlo con nosotros ofrecer nuestra ayuda, nuestra experiencia por más de 10 años, ayudando a gente en sus finanzas personales. Así que está este espacio abierto para todos ustedes. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés.
Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Volvemos entonces con nuestro segundo espacio. Hoy tenemos un invitado especial, Francisco Echeverría, asesor patrimonial en Patrimor. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, primera vez que está acá con nosotros. Bueno, la dinámica hoy va a ser un poco distinta. Recopilamos una cantidad de preguntas que ustedes mismos nos han hecho a través de las redes sociales. Entonces la idea es poder conversar, generar una discusión, tratar de dar las respuestas más simples y fáciles también. Así que vamos con eso. ¿Estás preparado? Siempre. ¿Con vergüenza? Vamos. ¿Con vergüenza? No. Yo No. algo de experiencia tengo con las cámaras. Sí. Mucha así que personalidad vamos aquí. Perfecto. Entonces, tenemos un listado bien amplio. Vamos a partir con algo tranquilo para entrar en calor ahí. Primera pregunta. ¿Priorizar fondos de emergencia o invertir desde ya? Excelente pregunta. Yo la contestaría con una pequeña analogía, pensando en si nosotros estuviéramos cubriendo nuestra salud y quisiéramos saber exactamente cómo estamos, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer antes de pensar en una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad larga? Yo lo primero que voy a hacer es ir a hacer un examen de diagnóstico Un chequeo. profesional, un Claro. chequeo, vaya a ir a Vas a hacer exámenes de prevenir. sangre, vas a prevenir cosas que para el largo plazo podrían ser súper perjudiciales para tu salud. Y desde ahí, en ese diagnóstico, tú vas a saber qué es lo que tienes que arreglar. Esto en el caso de salud. En el caso de inversiones o en el caso de finanzas, ¿qué es lo que primero que tenemos que prever? Eventuales cosas que te pueden pasar en el camino desde el muy corto plazo hacia adelante. Yo siempre cuando trato con clientes este tema, siempre les digo que el fondo de emergencia es como tu momento cero. Es como estar en el súper presente. Y luego es muy fácil de entender un poco cuál es el horizonte temporal dentro de una persona. Tú tienes tu momento cero, que es un fondo de emergencia, y tienes tu evento final, que es cuando vayas a colgar tus botines, por decirlo así, o vayas a colgar tu diploma, ya no querés trabajar más, querés empezar a vivir de tus inversiones o empezar a capitalizar todo tu esfuerzo patrimonial para adelante. Entonces, efectivamente, si tienes un muy buen fondo de emergencias con la suficiente solidez que deberías entre 3 a 6 veces tus gastos, ya teniendo esa meta lista no deberíais tener problemas para poder seguir invirtiendo a largo plazo. No sé qué opinas tú. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. O sea, y además voy a sumar cosas que pasan mucho. Si lo hacemos al revés, ¿qué pasa si comenzamos con el fondo de inversión y no tenemos un colchón de emergencia? Las eventualidades económicas, siempre van a estar. Nunca va a ser el momento perfecto para invertir. Siempre va a haber algo, se te va a echar a perder el auto, el hijo se te enfermó, cualquier cosa. Entonces imagínate que nuestro único flujo está ahí, en la inversión, a un objetivo que queremos a 10 años, pero no tenemos de dónde más rescatar que peñiscar nuestros propios flujos de inversión que lo teníamos pensado para otra cosa. Entonces, al final nos auto boicoteamos. Si no tenemos un colchón de emergencia, si no tenemos una estrategia, vamos a tener que empezar a rescatar de esos fondos y nunca vamos a llegar a nuestro objetivo. Y probablemente también en eso, cuando nosotros hacemos una estrategia de inversión, cuando planificamos qué es lo que vamos a hacer en distintos horizontes temporales, también vamos a poner distintos tipos de portafolios y estrategias que nos van a llevar hacia nuestro objetivo. Generalmente, una inversión que es más de largo plazo suele tomar un poco más de riesgo que lo de corto plazo. Por ende, imagina tenemos una eventualidad, algo que atender en el corto plazo, y justo nuestras inversiones no están en un buen momento, están en un momento de corrección. Vamos a tener la disyuntiva, pucha, ¿quiero sacar la plata ahora con una corrección o no? Entonces, desinvertir algo que está pensado al muy largo plazo le hace un efecto muy dañino a tu corto plazo. Entonces, yo primero partiría haciendo el fondo de emergencias y luego partiría con la inversión Debería a más ser largo. una regla. Debería ser una regla. Sí, no puedes partir con tu fondo de inversión hasta que tengas al menos un mínimo de construcción de tu colchón de emergencia. Bien. Y ¿sabes qué? La voy a unir con otra pregunta que vi en el listado. Había una persona que nos consultaba si se puede considerar un fondo de emergencia el seguro de cesantía. Mi respuesta es categóricamente no.
La mía también. ¿Por qué? Tu emergencia no necesariamente va a ser que quedes desempleado. Puede ser que el mismo ejemplo que di, o sea, se enfermó alguien en tu familia, tuviste un accidente, se te voló el techo, se te echó a perder el auto, cualquier cosa. Entonces, en realidad, cualquier circunstancia que vaya a desequilibrar tu situación financiera ese mes se considera como una emergencia. Oye, a mí me han preguntado varias veces, aparte de lo que tú tienes en la AFC, si tu finiquito también funciona como un fondo de emergencia o no. Y muchas veces me ha pasado con clientes que creen que teniendo eso tienen un seguro en caso de que estén desempleados. Pero efectivamente, para que eso pase, te tienen que desemplear. Para tú poder ocupar lo que está en la AFC, te tienen que desemplear. Exacto. Por ende, no es plata líquida, es plata que se hace uso cuando pasa una situación, que es efectivamente que te quedes sin empleo. Sí. Pero tenemos muchas más eventualidades que solamente quedarte desempleado. Como bien dijiste en la respuesta anterior, se puede enfermar un hijo, se te puede quebrar la pata. Puede ser cualquier puede cosa. ser cualquier cosa. Se te puede descomponer algo en la casa. Y con si no tienes una tarjeta de crédito con un cupo suficiente, no tienes solvencia, ¿qué haces? ¿De dónde sacas? Claro, que es algo que tampoco deberíamos aconsejar, que todo se vaya sustentando con la tarjeta de crédito. Exacto. Pero en el fondo, ¿sabes qué? La otra vez le pasó a una clienta. Tuvo una emergencia efectivamente con el hijo y se fue a la clínica. Urgencia, claramente. Estando allá, ¿qué es lo que primero vas a utilizar para pagar la urgencia? La tarjeta de crédito. ¿Ya? Pero ella igual tenía su colchón de emergencia construido, entonces posteriormente tuvo el tiempo suficiente para rescatar fondos y pagar esa misma tarjeta al mes siguiente. Eso es lo que al final uno termina ocupando. Eso es muy diferente, tener la plata de cobertura a tener que pagarla en cuotas o poner la tarjeta de crédito y endeudarte y sacar flujo propio. Idealmente, efectivo. Bueno, hay hartas preguntas, hay entretenidas distintas cosas, así que vamos a ir en orden. Por ejemplo, ¿qué alternativas de inversión existen? Fondos mutuos, money market, acciones, etc. Uy, hay un mundo ahí. Esto es globalmente, ¿cuántas alternativas de inversión existen? Hay muchísimas, sí, pero yo creo que concentrémonos quizá en las más conocidas que podrían servir a una persona común y corriente, persona natural. Aparte del fondo mutuo, acciones, los ETF, los fondos de inversión. Depósito a plazo. Depósito a plazo, bonos. Estas cuentas corrientes remuneradas como Match, Tempo, Mercado Pago, etcétera, que hay muchas hoy en día. Hay hartas alternativas. Lo que pasa es que no están todas concentradas en una misma institución. El banco te puede ofrecer algunas, las aplicaciones de fintech otras, los corredores de bolsa otras, las AGF otras. Entonces va a depender un poco de entender qué instituciones tenemos hoy en día a la mano para poder buscar los productos correctos. Yo creo que lo primero es la institución o qué tipo de inversiones lo hace a través de una AGF, que es lo que finalmente la banca te ofrece en sus fondos mutuos, que es una administradora general de fondos, o a través del mundo de bolsa. Entonces ahí lo que se tiene que entender es qué es lo que quiero hacer yo con mis inversiones y cómo las puedo optimizar mejor. Entonces, muy buena vuelta, Pancho, totalmente. En una AGF, y esto siempre lo recalco, siempre hay pros y contras en las cosas que estamos haciendo, lógicamente. Entonces, la AGF te hace el trabajo más fácil. Al final del día es mucho más simple de operar que el proceso de bolsa, pero es mucho menos óptimo tributariamente. Porque creo que después lo vamos a tocar más en detalle, pero cuando uno está creando patrimonio y cada vez se hace más grande, más grande, más grande, más grande, lo que tú tienes que buscar es cómo optimizar para que los impuestos tampoco nos arruinen todo nuestro esfuerzo de toda la vida al crear patrimonio. No, y las comisiones de por medio. Nada es gratis en esta vida. Otro punto, claro. ¿Qué pasa con los fondos mutuos? Tú bien lo sabes. Ya que lo dijiste, ¿qué pasa con los fondos mutuos en respecto a otros tipos de inversión? ¿Te refieres en el tema de comisiones? ¿De cómo operan? Bueno, efectivamente, los fondos mutuos es que hay dos tipos de costo. Está el TAC, que es la tasa anual de costo, que es el costo propio de cada producto en el cual uno invierte, pero también nos enfrentamos al costo de la institución. El banco, la corredora, la aplicación nos va a cobrar aparte. Entonces, hay que fijarse bien en el costo que vamos a tener por la institución, que inmediatamente va a salir de nuestro bolsillo cuando queramos hacer la transacción, pero también el famoso TAC, que es la tasa anual de costo, que es el costo propio del producto, se descuenta de la rentabilidad
¿Qué te Claro. figura? Y ahí tenemos que entender que vamos a encontrarnos con una rentabilidad real y una rentabilidad nominal. Ajá. Entonces, claramente de la rentabilidad nominal se descuenta el costo del producto y posterior a eso llega una rentabilidad real, la que es la que vamos a ver en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta. Entonces, Considerando IPC también. considerando IPC, tal cual. Entonces, no es lo mismo que un instrumento te cobre entre un 1 y un 5, por ejemplo, de TAC, versus otro que te puede cobrar desde un 0 hasta un 1%. Importante también recordar de que toda esta información está presente en la CMF. Ujú. Hay un estilo de semáforo que te va diciendo cuáles son fondos que son más baratos que otros en respecto a qué clase de activo estamos eligiendo. Así que es muy importante estar informado en lo que significa, qué es la tasa anual de costos, y yo creo que muchos inversores obvian ese tema. Yo creo que deberíamos recalcar esa parte. Como que me ha pasado que me dicen, bueno, pero esto está rentando súper bien, lleva un 8%, un 10% en el año. Ok, déjame ver cuánto cuesta tu fondo mutuo. Oye, pero estás pagando un 5%. Efectivamente, ¿Te si va lo a llegar la mitad? optimizamos con instrumentos que son parecidos a lo que estáis ¿Mm? comprando, por ahí rentado un 12, un 13 inclusive. ¿Ya? Solo por efecto TAC, independiente que para ti sea muy bueno, pero pudiste haberlo optimizado de una mejor manera. Y aparte tributariamente, que es algo que Que vamos a conversar, vamos a pero conversar. efectivamente, bueno, parte de nuestro trabajo como asesores es principalmente buscar una estrategia que sea eficiente, no necesariamente que rente más, pero que tal cual, como dice Francisco, en cuanto a costos, en cuanto a beneficios tributarios, sea mucho más óptimo para el objetivo del mismo cliente. Bueno, y habías comentado la CMF, también, por ejemplo, muchos clientes me preguntan dónde puedo encontrar información de algún producto. Yo siempre les digo, googlealo. El nombre del producto completo, Ujú. búscalo en Google, busca la página de la CMF y siempre te va a Yo aparecer les la digo lo ficha mismo. técnica, el folleto informativo, donde vas a poder buscar todo lo que es el objetivo del fondo, el TAC, la rentabilidad, el historial, etc. Es público para todas las personas. Sí, también debería haber algún curso o alguna forma de que se entiendan los fact sheets o los ¿Cierto? folletos de los fondos mutuos, que en algunas personas que están más interesadas en saber más de eso, gasto una reunión completa para explicarle ¿Cómo cómo se lee? leer el folleto de tu producto, en qué cosas están invirtiendo, si hay más moneda extranjera o hay más moneda local, si más en términos de Deberíamos renta hacerlo. fija, UEF. Mira, acabamos de sacar Sí, una deberíamos hacerlo en sección. un algo. Después van a ver ese programa. Oye, y sumando a eso, porque hablamos mucho, los impuestos está relacionado a hartas preguntas que tenemos acá, pero principalmente surge, ¿qué impuestos pagan distintos instrumentos y cómo optimizarlos? ¿Qué impuestos pagan distintos? Mira, Primero te quiero preguntar directamente, Pancho, ¿cuando uno invierte paga impuestos? siempre, siempre. Hay que considerar que todo instrumento de inversión va a pagar impuestos en relación a cuánto aumenta nuestra base imponible. En Chile se paga el impuesto global complementario para persona natural, digamos, para segunda categoría. En ese caso, nosotros todos pertenecemos a un tramo de impuesto en respecto a los ingresos que percibimos. Si tú tienes una inversión en fondo mutuo, en ETF, en acciones, en lo que sea que tú estés invirtiendo, en depósito a plazo incluso, y Y me fue tienes bien. más... ¿Ah? Y me fue bien, tuve Claro, te ganancias. fue muy bien. Hagamos que tenéis 10 millones de pesos y ahora son 50 millones, de los cuales 40 son solamente rentabilidad. Y tú rescatas. Efectivamente, a tu base imponible le vas a cargar 40 millones extra. ¿Ya? Por ende, como es plata que no teníamos y fue producto de una inversión, finalmente es renta extra tulo al complementario. Se suma con todos mis ingresos anuales y al año siguiente el Servicio de Impuesto Interno tiene que hacer el reajuste. Exacto. Y ahí el riesgo de que pases de tramo es mucho más alto. El riesgo Es muy probable. es muy probable. O sea, si ponemos la situación de que tenías 10 y luego ganaste 40 millones y lo rescataste, digamos que esto fue en a lo largo de 10 años, va a tener un impacto directo Sí. a tu global complementario y por ende vas a tener que pagar al tramo que quedes. Y ahí hay algunas cosas que se pueden hacer para poder optimizar eso, ya que ahora es del 107 LIR, 107 Ley Impuesto a la Renta,
y lo otro a través de APB régimen B. B. Claramente. En ese caso, bueno, hay hartos beneficios tributarios, pero también hay hartos productos que se acogen a algunos beneficios tributarios, pero no todos. Ojo ahí. Entonces, si supongamos que hay una persona que tiene un tramo de impuestos relativamente superior al 13,5, del 13,5 hasta el 40 más o menos, y efectivamente tiene estas inversiones, hace rescates grandes con ganancias, ¿cómo le afecta o le beneficia más bien a esa persona una cartera de inversión con 107 LIR, Pancho? Yo creo que, como bien dijiste, depende del tramo en el que tú estás. Supongamos, no sé, un 40. Vamos a Si yo hacer. estoy en el tramo del 40, tener instrumentos con 107 me beneficia absolutamente. Pensando en que, ¿qué es lo que contempla el 107 LIR? Primero expliquemos qué es lo que es. El 107 LIR es un beneficio tributario que está acogido a instrumentos que se invierten en bolsa local y que tienen suficiente presencia bursátil como para darle dinamismo y liquidez a la bolsa. Y obviamente el objetivo del 107 es incentivar, digamos, inversionistas a invertir localmente y no sacar las plata de Estados Unidos o plata offshore, por decirlo de alguna manera. Entonces, la facultad que tiene el 107 es que pagas una tasa única de impuesto de un 10% de la ganancia de capital o al mayor valor, dicho técnicamente. Entonces, si tú estás en un tramo del 40%, rescatas una inversión que va a hacer que pagues aún más impuestos de lo que está. Ya pagáis suficiente. Y tú le dices al fisco, voy a rescatar, y el fisco te va a decir a ti, ya, tú dame un 10% de lo que hayas ganado, y todo el resto es tuyo. No pasa por un lado complementario, no pasa por ningún otro tratamiento. Ya quedamos de amigos, tú por tu lado, tú por el tuyo. Si tú, para hacerlo más gráfico todavía, si tú tuviste lo mismo, una ganancia de 40 millones, estás en el tramo del 40, y haces el rescate, vas a pagar una tasa única de 4 millones, y el resto, los 36 millones restantes, son a libre disposición, son tuyos. O sea, lógicamente que a un tipo Conviene que está muchísimo pagando más, ¿no? De esa todas cantidad de maneras. impuestos, obviamente que conviene Y que paguen ojo una tasa que única. mucha gente comete el error de pensar que este tipo de instrumentos van a eliminar el impuesto, y en realidad no hay forma de eliminar el impuesto que te corresponda. Simplemente el día de hoy hay herramientas que te permiten reducir de cierta manera, pero no se elimina, el impuesto se paga igual. Oye, Conti, porque esa es una forma de optimizar, Ujú. pero también está la APB régimen B. Sería muy bueno que también dijéramos cómo funciona eso en términos de optimización. Mira, el APB régimen B, partiendo del APB, que es el ahorro previsional voluntario, tenemos que considerar que es una herramienta para poder potenciar nuestros ahorros para la jubilación, efectivamente. Pero el régimen B lo que hace es que todo el ahorro que esa persona generó en un año ayuda a que se descuente ese capital de su global complementario y tenga que pagar menos impuestos. Ejemplo, una persona que ganaba 72 millones en el año, supongamos, y que ahorró 20 millones en APB, para el registro del Servicio de Impuesto Interno ya no va a haber ganado 72, va a haber ganado 52 millones. Entonces, ese impuesto que le correspondía pagar a esa persona baja totalmente de número y al año siguiente se hace el reajuste. Ahí se ve si es que efectivamente se ahorra el impuesto el mismo mes, dependiendo si lo hizo descuento por planilla o hay diferentes opciones, o bien se le da una devolución de impuestos a la persona en su cuenta bancaria después de la declaración de renta. Pero efectivamente el régimen B ayuda muchísimo también a reducir impuestos en general. Entonces, no sé, mismos rescates. De repente hice un rescate de cualquier instrumento de inversión, puede servir muchísimo que ese mismo rescate lo abone en mi mismo APB régimen B. De repente se hacen Yo esos lo he ciclos. hecho bastantes Sí, veces con algunas personas que necesitan optimizar. sí. Importante también recalcar que el régimen B, tanto el régimen A, en verdad, como el régimen B, tienen ciertos topes. No podemos descontar todo lo que queramos de impuestos. Tenemos 600 UF en régimen B a descontar, que son alrededor hoy día como aproximadamente 25 millones. Sí, anuales. Como anuales. No, pero hay hartas alternativas, pero claramente es importante, está dentro de la optimización de crear una estrategia o un buen portafolio de inversión, ver los beneficios tributarios y los costos más que cuánto me va a rentar. ¿Y te parece que cerremos con alguna duda inmobiliaria? A ver, Varias. a ver. Ya, a ver, vamos a llegar con algo entretenido.
nos hablan mucho, por ejemplo, de qué se recomienda más. Una propiedad está rentando un 5% anual, ¿ya? Hay una persona que pregunta, ¿qué me conviene? ¿Vender esa propiedad y con ese dinero volver a invertir en otra propiedad o dejarlo en algún instrumento de inversión? Es una pregunta bastante amplia porque nosotros antes de eso tenemos que revisar claramente cuál es el contexto de esa persona. Pero en tu caso, ¿tú escogerías vender una propiedad que te está rentando un 5% anual y volver a quizás utilizar ese capital para otro bien inmobiliario, o tal vez te gustaría invertir en algún instrumento financiero más líquido? Es una pregunta capciosa, tiene cosas, pero yo la dividiría esa respuesta primero dividiendo que son clases de activos diferentes. Uh-huh. O sea, el inmueble tiene un tratamiento de rentabilidad diferente a el activo financiero, previamente tal. De hecho, las rentabilidades se miden de forma distinta. Tú cuando consideras la rentabilidad de un activo inmobiliario, tienes que considerar el factor inflación, el factor UF, lo cual se considera una rentabilidad real. Cuando nosotros vemos inversiones en activos financieros, lo vemos de forma nominal, o sea, consideramos la inflación dentro de la ecuación. Entonces, en comparativa, son cosas diferentes a tratar. Uh-huh. Entonces, si efectivamente mi inversión inmobiliaria me está dando un 5% nominal, digamos que se consideró la inflación dentro de la ecuación, y tengo un instrumento de no mucho riesgo, sino que está hecho para preservar capital, digamos una cartera más bien conservadora, que me está rentando un 7,5%, un 8%, yo claramente preferiría estar líquido y me iría por la opción, y sobre todo si tiene 107 y todo lo que estuvimos hablando anteriormente, prefiero optimizarlo de esa manera. Pensando también en la complejidad que tiene, y eso yo creo que se obvia mucho, la complejidad también que tiene la inversión inmobiliaria, y que algo que se repite bastante es la propiedad siempre sube y no tiene riesgo. No sé qué tú opináis de eso, pero No yo es tan así. no me gusta escuchar eso porque siento que es como autoengañarse. Si nosotros estuviéramos viendo un gráfico a tiempo real de lo que le va pasando en la valorización de los activos inmobiliarios, veríamos curvas que suben, que bajan. Sí. Depende mucho del mercado, depende también del poder que tenga el sector donde tú estás invirtiendo en inmobiliario. Y eso es un mercado que, como dice Adam Smith, citándolo, que la mano invisible de Adam Smith, que se regula solo de cierta manera entre oferta y demanda. No digamos que las inversiones en activos no son así, pero tú efectivamente para poder hacer un buen informe de rentabilidad inmobiliaria tienes que hacer una super pega, un super trabajo. Saber qué le está pasando a las propiedades que están al lado tuyo, al sector, al UF metro cuadrado del... Efectivamente, ver si va a tener alguna proyección de plusvalía, algo que llame la atención. Pero no es sencillo de sí, proyectar. no, y para nada. también cumple muchos ciclos económicos el tema inmobiliario. Entonces, en ese sentido, yo, si lo estoy tratando de forma nominal y es un 5% y tengo otra alternativa a un riesgo similar o inclusive menor a un 7%, yo decidiría estar líquido. Esto es muy personal. No quiero que lo tomen como algo que de libro teórico, sino que pero igual es mi opinión. Claramente es muy personal, pero también va de la mano con lo que nosotros como asesores aconsejamos. O sea, si hay una persona que va a querer encaminarse en algún proyecto inmobiliario, pero por su lado no tiene fondo de emergencia, no tiene un colchón líquido, no tiene nada al cual solventar, no tiene mucho sentido entrar de lleno a una inversión inmobiliaria donde no la vas a poder rescatar con tanta facilidad. Entonces también es otro punto. Pero yo coincido contigo. Si es que tuviera que escoger, creo que el día de hoy me iría más por lo líquido. Que sea más flexible y que pudiera contar también para otros proyectos. Oye, dijiste algo clave. No sé si hay tiempo todavía, pero dijiste algo clave, que es el activo inmobiliario es ilíquido. Entonces, muchas personas vienen a nosotros sin ninguna inversión, sin ningún activo financiero, ni tampoco ningún activo inmobiliario, pensando en que es la mejor inversión porque siempre sube, porque es cero riesgo y todo lo que estamos hablando antes. Pero al final yo les digo, si a ti te pasa algo y no tienes un fondo de emergencia o no tienes una estrategia o algo planificado en cómo vas a hacer tu patrimonio, no digamos que no vamos a aportar en la parte inmobiliaria, lo cual es muy importante patrimonialmente hablando. Pero
tú no puedes hacerle frente a una emergencia con un ladrillo. O tú no le puedes hacer frente a una emergencia con la llave del baño. No, eso no es liquidez. Entonces, yo siempre dejaría la liquidez un poquito más resuelta antes de comenzar con lo inmobiliario, Sí. pensando en que tiene un horizonte de largo plazo. Bueno, va a depender cómo quieras tratar tu Pero inversión ojalá inmobiliaria. construirlo en paralelo. Pero si en paralelo, bien. Pero tiene, según mi opinión, que tener por lo menos el fondo de emergencia hecho. Sí. Luego Clave. de eso empezamos a hablar cómo empezamos a hacer nuestra estrategia patrimonial, que es lo que nos dedicamos a hacer. Tal cual. Estamos alineados, Pancho. Estamos ¿Será alineados. que somos asesores? ¿Será? Bueno, esas fueron las preguntas de hoy. Hay 1.000.000 más, así que lo más probable es que sigamos con esta misma dinámica, pero es bien entretenida. Muchísimas gracias, Pancho, por acompañarnos en esta oportunidad. De seguro te invitaremos más adelante también. Gracias, lo pasé súper bien. Qué bueno que podemos resolver ciertos temas que vemos muy a menudo en reuniones, que tratamos con nuestros clientes, y si se repite bastante en esta trivia, ojalá que tengamos el espacio masivo, digamos, para poder llegar a la respuesta para todos ustedes. Perfecto. Así que Qué muchas buenísimo. gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro episodio. Adiós.